Buenos días, Ashley Mar. Buenos días, Lee. Buenos días, vamos a comenzar. Sí, ya esperamos 5 minutos a que lleguen sus compañeros. Por favor, no olviden sus cámaras para poderlos visualizar. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer primero un resumen del texto que tenemos aquí de la obra literaria que vamos a hablar el día de hoy. Bien. Tenemos aquí como tema el enfermo imaginario. Sí, este es el título de la obra. Bien, vamos a comenzar resaltando las fichas. ¿Para qué podemos resaltar, Miss? Porque después de lo que vamos a resaltar, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Sí? Buenos días, Santiago. Buenos días, Miss. Buenos días. Ahí está. Vamos a comenzar. ¿Sí? Estamos hablando sobre el neoclasicismo, que surgió en Francia a fines del siglo XVII. ¿Ya? Estamos hablando del siglo XVII. ¿Por qué se caracterizó? Por ser una etapa de transformación y revoluciones. ¿Ya? Por eso se caracterizó. Vamos resaltando porque es de cuestión a las preguntas que vamos a realizar en la parte de A. Bien. Continuamos. ¿Qué sucede durante esta época al trabajar la razón como un fundamento del saber? ¿Qué quiere decir esto? Durante el neoclasicismo mayormente se fundamentó por lo que, en este caso, por el saber, el conocimiento, ¿ya? No era más que todo que tú tienes razón y yo no, no, era lo que se sabía, lo que tú sabes. ¿Bien? A partir de ello, también como consecuencia de la Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, ¿ya? También fue conocida ahí como el siglo de las luces. En esta corriente se desarrolló lo que es la literatura, el arte, la arquitectura, etcétera, ¿no? Cada corriente literaria también marcó una gran importancia de auge referente a las obras que tenemos aquí el día de hoy, que es el enfermo imaginario. Bien, ahí está, ya subrayamos la razón. Aquí también hemos entendido cómo se le conoce, ¿verdad? También como el siglo de las luces. Estamos hablando de Francia. Francia, ¿no? Francia, ubicado en el continente europeo, más conocido como el Viejo Orden. Bien. ¿Cuáles son las características que hacen referencia al neoclasicismo? Justo lo que ya había mencionado, ¿no? Importancia del saber sobre la razón, ¿no? Más importante era lo que tú sabías referente a la razón. Bien. ¿Cuál es la otra característica? Fue didáctico a través de las moralejas. El neoclasicismo fueron obras basadas en la didáctica, ¿no? Más entretenido, más armoniosa, más jovial, ¿no? ¿A qué? A través de las moralejas. Profesora, ¿dónde podemos encontrar moralejas? En fábulas, ¿verdad? Las fábulas siempre nos dejan una moraleja. Una moraleja es una lección, ¿no? Un mensaje, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras características? A ver, vamos a resaltar aquí. Fue didáctico con las morales. Bien. Nos dio una imitación de los modelos clásicos. Ya, aquí hablamos de modelos clásicos dentro de las características del neoclasicismo. Es una de sus características, ¿no? Todo lo clásico, lo natural, lo muy cordial, ¿no? Entonces, continuamos aquí, pasamos a los representantes. En cada época, ¿ya? Hay representantes Hola. de... Luego van a mandar la resolución para subrayar. Ahí está, ahí está. Fernando, buenos días. Listo, buenos días a los que recién están ingresando. Ahí tienen para que Voy a puedan, traer ya, para que puedan ir subrayando. Bien, nos quedamos aquí en representantes. Estamos hablando sobre Molière, Pierre y Jean, ¿no? Profesora, representantes, ¿qué quiere decir con ellos? ¿No? En el neoclasicismo ya hubieron varios autores que escribían sus obras y obviamente fueron publicados referente a ello, ¿no? Pero, ¿qué sucedió aquí? Solo se destacan a tres porque fueron uno de los más importantes, ¿ya? Es como
si ustedes estuvieran participando en un campeonato, ¿no? En un campeonato de fútbol y obviamente las medallas son los que meten más goles, ¿no? Si en este caso, si se trata del arquero, los que atajan bien el balón en el arco, ¿no? Entonces, sucede lo mismo aquí en la literatura, ¿ya? Los representantes se van a basar de acuerdo a cómo ellos han escrito sus obras, cuáles, si es que las obras han obtenido un gran aprecio por el público, si es que han comprado sus obras, ¿no? Si es que fueron obras importantes. ¿Ven? Lo mismo sucede aquí, solo tenemos tres representantes. Bien, ahora vamos a pasar a Molière, ¿ok? Molière, su nombre es Jean-Baptiste Paul. Bien, Profesora, no fue buena. Que estaba buscando mi ficha, estaba en un lugar bien metido. ya, ya, ya había subrayado, ahí está. Termínalo. Termina de subrayar. Bien, por mientras vamos a hablar sobre Molière, ¿no? ¿Quién fue Molière? Molière nació en París en 1622 y falleció en 1673. ¿Eh? Lo que está aquí en paréntesis en sus fichas se lee de esa manera, ¿no? Molière nació en París en 1622. Aquí hay un guión, se sobreentiende que nació aquí y falleció en 1673. Bien, estamos hablando sobre Molière, conocido como un dramaturgo, también un actor francés, ¿ya? Nació en una familia, me voy a bajar un poquito, ahí está. Nació en una familia rica de la burguesía, comerciante, ¿ya? De acuerdo al comercio, eso es lo que se dedicaba a su familia. ¿Qué pasó? En 1658 obtuvo el premio al éxito más importante de sus obras en sátira. Estamos hablando sobre Las Preciosas Ridículas, ¿ya? Así se llama su obra, Las Preciosas Ridículas. Bien, esto sucedió en 1658, obtuvo su primer éxito. ¿Cuál fue ese primer éxito? La sátira, Las Preciosas Ridículas. Bien, vamos subrayando, vamos subrayando. Y aquí voy bajando poco a poco. Todo esto sucedió en el gobierno de Luis, aquí, Luis. ¿Ven? ¿Quién fue? El rey de Francia. Apadrinó a su primer hijo que murió poco después de su nacimiento en 1664. ¿Ya? El sentido inherente. A ver, les explico para que se pueda entender mejor. Molière, ya al escribir obras, varias obras, ¿no? Obtuvo enemigos, ¿ya? Cuando tú haces las cosas bien, cuando comienzas a hacer ello, mayormente sucede esto, ¿no? Él obtuvo enemigos y de acuerdo a ello, pues, él terminó. A él le dijeron, no, tú ya no vas a publicar más obras, ¿ya? Le dijeron, no, no vas a poder. Pero a pesar de eso, él no se rindió y siguió escribiendo más obras, ¿no? No publicaba, pero comenzó a escribir. Pero después de después de un buen tiempo, ¿ya? Él, ya había mencionado, comenzó a escribir más obras, y de las cuales tenemos aquí. Tenemos El médico a palos, que fue un éxito. Aquí, escribió 5 obras. ¿Ya? ¿Cuáles fueron esas 5 obras? Tenemos aquí El médico a palos, que fue un éxito, ¿ya? Los problemas de Tartufo, estamos hablando, perseguían las dificultades para mantener la compañía, estamos hablando de la salud, ¿ya? Salud de Molière, referente a él, ¿ven? Pero ¿qué pasó? Sin embargo, en esos años aparecen más obras, ¿no? Él comienza a escribir mucho más obras. ¿Cuáles son esas obras? Aquí tenemos, ¿no? Estamos hablando sobre sus mejores obras. Tenemos El misántropo, El avaro y El enfermo imaginario. El enfermo imaginario es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, esto sucedió en aquel entonces, ¿ya? Un tiempo después, ese mismo año. Ese mismo año, durante la cuarta presentación, ya ahí es cuando él sintió unos dolores muy, muy fuertes, lo llevaron a su casa y luego falleció. Entonces,
Molière fue conocido como, aquí, no se olviden esto, fue conocido como el padre de la comedia francesa, ¿ya? No se Tienes una vaya. pregunta. Evaluna, ¿Quién es Deudies? Sí, ese nombre. no te escuché bien, Evaluna, ¿podrías repetir, por favor? ¿Quién es Deudies CLB? ¿Cuál Evaluna? ¿Aquí? No, o sea, hay un usuario con un nombre raro y bien largo. Ah, el usuario de aquí. Ah, es Stephanie. Creí que me estabas hablando de la ficha. Es Stephanie. Ahí está, ya le cambié. Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Falleció. Miss, así no es mi nombre. A ver, vamos a cambiarlo. Ahí lo cambio. Ahí voy a cambiar a Ashley. Listo, ahí lo voy a cambiar, ¿sí? Por mientras voy a dejarte en el apellido, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Obras, esas fueron las obras que escribió Molière, ¿no? Tenemos el atolondrado, las contratiempos, las preciosas ridículas, la ¿No escuela de... sobrellevamos esos? No, esta de aquí no, no, solo se está mencionando nada más, no necesitan resaltar. Son las obras que él escribió, el Tartufo, el Misantropo, el Medipapalos, el Lábaro y el Enfermo Imaginario. Bien. Luego aquí tenemos, a ver, no se olviden que sus asistencias solo se van a registrar con las cámaras encendidas. Por favor, no se vayan a olvidar. Y por último tenemos aquí el enfermo imaginario, que es la obra que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a observar, ¿sí? Un pequeño video, la cual ustedes van a conocer un poquito más sobre la obra. Y de acuerdo a ello, a ver un momento, ustedes van a poder eh, conocer un poco más de esta grandiosa obra. A ver, un momento, voy a compartir. Es muy corto el video, es una obra pequeña. Eh, O sea, pues, Última gran comedia de Molière. Vamos a ver juntos un resumen general de esta obra. Imaginario, la última comedia de Molière, es una obra emblemática del teatro francés del siglo XVII. Estrenada en 1673, la obra describe los tormentos y extravagancias de Argan, un hipocondríaco obsesivo que personifica los defectos de la sociedad de su tiempo. A través del prisma de la sátira, Molière describe con inigualable delicadeza las deficiencias de la medicina de la época, al tiempo que ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre poder, dinero y salud. Resumen breve del enfermo imaginario. El enfermo imaginario es una comedia de Molière en 3 actos y que fue estrenada en 1673. La historia se desarrolla en casa de Argan, un burgués rico e hipocondríaco convencido de que está gravemente enfermo. Argan está rodeado de una serie de médicos que se aprovechan de su credulidad para prescribirle tratamientos caros e inútiles. Argan tiene una hija, Angélique, a la que quiere casar con el hijo de un médico, Thomas Diafoirus, con la esperanza de así obtener atención médica gratuita para el resto de su vida. Sin embargo, Angélique está enamorada de Cléant, un joven sin dinero pero ingenioso. A pesar de la presión de su padre, Angélique se niega a casarse con Thomas. Intenta convencer a Argan de que le deje casarse con el hombre que verdaderamente ama. La situación se complica con la presencia de Toinette, la criada de Argan, astuta y llena de sentido común. Ella se burla abiertamente de los médicos e idea estratagemas para ayudar a Angélique y a Cléant a reunirse y casarse. Finalmente, mediante diversas maniobras, Angélique consigue convencer a su padre para que le permita casarse con Cléant. Argan, enfrentado a sus propias ilusiones sobre la enfermedad y la medicina, se ve finalmente obligado a admitir su propia locura.
El enfermo imaginario termina con una farsa hilarante cuando Toinette organiza una falsa rutina de cuidados, revelando en el proceso los excesos y absurdos del mundo médico de la época. La obra es una sátira mordaz de la medicina y de la hipocondria, pero también es una profunda reflexión sobre las relaciones familiares, el amor y la manipulación. Con su humor incisivo y sus personajes memorables, esta obra sigue siendo una obra clave del teatro francés. Hasta aquí llega nuestro resumen general. Y así como ustedes han podido observar en el video, ya tienen una idea de qué se trata la obra El enfermo imaginario. Bien, pero para ello voy a pedir a un estudiante que pueda realizar la lectura de esta pequeña historia. Sí, a ver, comenzamos. Santiago, ¿puedes leer la lectura, por favor, del enfermo imaginario? La historia transcurre en la casa del señor Argan, quien es, en su afán de tener compañía, se ha convertido en un enfermo imaginario, hipocondríaco, creyendo a cada momento tener todo tipo de enfermedad. Pero la terquedad de este hombre es tal que decide casar a su hija con un médico solo por su beneficio, sin pensar en los sentimientos de su hija, estando ella enamorada de otro. A partir de ello se desencadena una serie de situaciones divertidas a las que la criada Antoñita será parte fundamental de esta cómica historia. Gracias Santiago por la lectura. Ven, como ustedes pueden observar aquí lo está resumiendo también mucho más claro, ¿no? Vamos a comenzar a resaltar. Sí, la historia transcurre donde en la casa de Argan, ¿ya? Vamos hablando, la historia transcurre en la casa de Argan. Quien en su afán de tener compañía, pues, ¿qué pasó? Se convirtió en un enfermo imaginario. A ver, se ha convertido en un enfermo imaginario conocido como un hipocondríaco. A ver, ¿qué pasa? Eh, Argan, el señor Argan, era una persona que, según él creía que estaba enfermo de muchas cosas, ¿ya? Ese era Argan. Por ejemplo, ¿no? Si a mí me duele el estómago, yo puedo buscar en internet y puedo decir, me duele el estómago, ¿qué puedo tener? ¿No? Y en el internet me va a salir un montón de cosas, ¿verdad? Me puede salir diabetes, apéndices, cólicos, cáncer, etcétera, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo mismo le pasaba aquí al personaje de Argan, ¿no? Él creía estar enfermo de muchas cosas, a él le dolía algo y ya, él estaba enfermo de algo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que pasaba con Argan, pero en su terquedad de él, de creer que estaba mal, ¿qué es lo que tomó la decisión de poder casar? ¿Ya? Aquí decide casar a su hija con un médico. Bien, Fernando. Ah, ya sé por qué le llaman el enfermo imaginario, ¿no? Porque cuando le dolía algo, le pasaba algo, como de una enfermedad, imaginaba de que era algo malo. Claro, sí, ¿no? Él creía que todo era malo. Si le dolía alguito, se golpeaba, le salió un moretón, ya él decía, no, ya esto es algo grave, ya esto es algo mal, ¿no? Entonces, eso es lo que él creía, ¿no? Eso es lo que él creía, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión que él toma? ¿No? Él dice, mi hija se tiene que casar con un médico, sí o sí. Se tiene que casar con un médico para que ese médico le cuide a él, Claro, ¿no? Para que le cuide, como para conocen tener ahora. beneficio.
Exacto, ¿no? Sus beneficios. No sé si habrán escuchado por ahí decir quizás a alguien, eh, tienes que ser este doctor o doctora para que me cures, para que me cuides, ¿no? Quizás por ahí han escuchado, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba con el señor Argán. Él quería casar a su hija con el médico para su... ¿Sí, Said? Said, ¿quieres decir algo? Mises, como decir, él está ahí, sí. Mises, como decir, él está ahí, le duele, y como tiene así su hija alguien, y digo, que sabe eso, él quiere que la ayude. Es como si tu familia es fuerte, menos tú. Alguien te quiere pelear y tu familia también te ayuda. Eso es Claro. lo que él hace. Que, que como- Exacto, ¿no? Muy bien, Said, ¿no? Entonces es una situación totalmente distinta, ¿no? Ahí justo Evaluna dice eso, me dice mi papá, ¿no? Entonces, mayormente de igual forma todos los beneficios son en este caso para Argan, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Miren, su hija no es, su hija ya estaba enamorada de otra persona, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, en los sentimientos no se mandan, ¿no? Y a partir de ello, obviamente, pues desencadenan, todo se vuelve de una situación totalmente diferente, ¿no? Porque si su hija no hubiese enamorado de él, hubiera sido mucho más fácil. Recordemos que en aquellas épocas el matrimonio arreglado era muy normal, ¿no? Era algo muy común. Entonces, aquí al final, en este caso, la criada Antoñita también forma parte de esta obra, en las cuales todo es basándose en la comedia, ¿no? Comedia, nos estamos refiriendo a algo gracioso, ¿no? Algo gracioso, algo divertido, ¿no? Entonces, vamos a continuar aquí, pasamos a los datos sobre la obra. El autor, ¿quién es el autor de esta obra? ¿Cómo se llamaba? Vamos, recuerden, díganme quién es el autor de la obra. Moliere. Muy bien, Eva Luna. Voy a anotar, sí, voy a anotar participaciones. Deme un momento. Y listo, vamos a continuar. ¿Qué género? ¿A qué género pertenece la obra del enfermo imaginario? Dramático. Muy bien, ¿no? Estamos hablando sobre el género dramático, ¿no? ¿Y cuál es la especie? ¿Comedia? Muy bien, eso es una comedia, ¿no? Como dice al final, ¿no? Es algo, son sucesos divertidos que van a pasar, en las cuales cada personaje va a cumplir un papel fundamental, ¿no? Como ustedes pueden observar, consta de tres actos, ¿ya? Tres actos. El tema es la crítica que realiza a los médicos. Bien, aquí tenemos los personajes. El primero, que es el Argan, estamos hablando sobre el dueño, dueño de casa. Tenemos a Angélica, Angélica es la hija de Argan. Y aquí tenemos al señor Furgón, que es el médico de Argan. Y por último, aquí ya tenemos a Antoñita, que es la- Bien, ahora sí, pasamos a lo siguiente, desarrollar la siguiente actividad de aplicación. Comenzamos. ¿Cuál es el género de la obra El enfermo imaginario? ¿Cuál es su género? ¿Dramático? Dramático. Muy bien, comiencen a escribir ahí. Ya ustedes están identificando. Ahí está, Santiago y Fernando respondiendo. No se olviden, se están anotando sus participaciones, ¿sí? Sus participaciones se están anotando, no se vayan a olvidar sus participaciones y las cámaras cuando ustedes tienen encendido.
Bien, ya está. Nos quedamos en dramático. Muy bien. ¿Cuál es su especie? Es. Pero acá en el género no aparece género. Uy, escríbanlo, por favor, escríbanlo. Quizás se movió, se ha movido, quizás ahí el archivo, por favor, escriban ahí género, género dramático, ¿sí? Y especie, ¿cuál es su especie? A ver, Ashligmar, ¿cuál es la especie, Ash? Comedia. Muy bien, Ashligmar, estamos hablando sobre comedia, ¿verdad? Comedia. Profesor, ¿están en el autor? Dime, Fernando, aquí. Género dramático, especie comedia. Ajá. Listo. Ahora sí, ¿quién me dice el autor? ¿Quién es el autor de la obra? Autores. Moliere. Moliere. Muy bien, ¿no? Estamos hablando sobre Molière. Muy bien, Fernando Evaluna Lima. Ve, voy anotando. Listo, vamos copiando. No se olviden. Vamos a ir copiando para después no quedarnos, ¿sí? No quedarnos. Continuamos. Ya, muy bien. Vamos. Dime, Evaluna. ¿Quién era el enfermo? ¿Sí, Evaluna? ¿Quién era el enfermo? Ya. Sí, sí. Sí, Evaluna, es correcto. Claro, aquí, el enfermo. Todavía no llegamos, ahorita vamos a llegar, no te preocupes. ¿Quién era el enfermo? Pues, ¿quién era? El tema, ¿cuál es el tema sobre el enfermo imaginario? Crítica a los médicos. Muy bien, ¿no? Es una crítica a los médicos. Comiencen a escribir. Ahí te responde Beluna, mira. El enfermo. ¿Quién era la persona que decía que siempre estaba mal, que quizás por algunas situaciones de la vida, ¿no? El que necesitaba un médico, ¿no? ¿Quién era? Correcto, ¿no? Estamos hablando sobre el señor Argán. Bien, van copiando, copien, copien. Bien, tengo esto. Listo, vamos copiando. ¿Qué más? Ambiente. ¿Dónde se desarrolló todos estos sucesos? ¿En qué lugar? Francia. Claro, ubicados en la casa de Argán, ¿no? Francia, aquí tenemos la casa. Vamos a completar aquí. La casa de Argán, ¿ya? Profesora, ¿puedo solo se puede poner Francia? Porque no creo que me alcance. ¿Ya? Y me Sí, es un sí. poco grande. Ya, está bien, no se preocupen, colócale ahí. Bien, vamos terminando de escribir, terminen de escribir, por favor. No se queden, no se vayan aquí. Listo, recuerden que estamos hablando sobre la obra El enfermo imaginario, el género es dramático, especie una comedia, el autor estamos hablando sobre Molière. Tema es una crítica a los médicos, el enfermo es el señor de Argán, ambiente Francia, bueno, en ese caso la casa de Argán. Y el médico, ¿cómo se llama el médico? Señor Burgondo. Claro, ¿no? Muy bien, señor Furlano Melón. Muy bien. ¿No? Aquí están, dentro de los personajes.
¿no? El médico. ¿Y cómo se llamaba la hija? A ver, recuerden cómo se llamaba su hija. Angélica. Angélica. Muy bien, ¿no? Se llamaba Angélica, listo. Vamos, terminen y me van avisando cómo van. Terminé. Muy bien, Eva Luna. Vamos terminando, me avisas, Ashligmar, Stephanie, me vas avisando, Stephanie, Fernando, Santiago. Ya, muy bien, Ashligmar, Ashligmar ya terminó. ¿Listo? Sí, Miss. ¿Terminaste, Stephanie, para poder pasar? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Sí, ¿cómo van? Me van avisando, Hola. Santiago. Hola, Heidi. A ver, muy bien, Ashley María terminó. ¿Quién más terminó? Eva Luna. Ya terminé, Miss. Ya, bien, Santiago, bien. Stephanie también ya terminó. Listo, pasamos ahora a la siguiente pregunta. Menciónenme ustedes, ¿cuál es el contexto del neoclasicismo? ¿Cuál es el contexto? Justo lo que hemos subrayado aquí. ¿Cuál es ese contexto? ¿Qué es? Nos estamos refiriendo a que es una etapa, ya no se olviden, una etapa de transformación y revolución, ¿ya? Comiencen a escribir. Estamos hablando sobre una etapa de transformación y revolución, ¿ya? No se vayan a olvidar, terminen de copiar. Listo, continuamos. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Por qué se llamaba siglo de las luces? A ver, vamos. Eva Luna, Ashligmar, Miss, Fernanda. yo voy a decir bien. Ahí está. Busquen, ahí está en la primera ficha. Aquí está, ¿no? Miren. En la primera, lo hemos resaltado, ¿recuerdan? El siglo de las luces, también conocida como el siglo de las luces. En esta corriente, ¿qué se desarrolló? Ahí dice, se desarrolló La literatura, el arte, la arquitectura, etcétera. Muy bien, Fernando, muy bien. Ahí estaban anotando. En esta corriente se desarrolló lo que es la literatura. Aquí, solo pongan C, ¿ya? Se desarrolló, nada más. Se desarrolló la literatura, ¿bien?
Ahí está. Van avanzando, por favor, van copiando. Vuelvo a mencionar. Yo la asistencia solo voy a tener en cuenta a los estudiantes que tienen sus cámaras encendidas. Voy avisando, por favor. Terminemos de copiar aquí las preguntas para luego pasar a la pregunta número 3. ¿Por qué quiere casar a su hija Argan? ¿Por qué quiere casar a Argan a su hija? Claro, ¿no? ¿Por qué la quiere casar a su hija? ¿Recuerdan? Porque él es como él. Solo por su beneficio. Solo por su beneficio. Dice acá. Solo por su beneficio. Claro, muy bien, Fernando. Para su beneficio, ¿verdad? Recordemos que Argan, él creía que era una persona que estaba enfermo de muchas cosas y por eso quería casar a su hija con un médico. ¿Para qué? Para que pueda tener consultas gratis, ¿no? Para que sea su médico de cabecera, como le dicen, ¿no? Entonces, porque lo quería usar a su Y se quería propio casar beneficio. porque Claro, ¿no? su provecho Para es casar a alguien rico con alguien pobre. Y el pobre ahora sí, él puede aprovecharse del dinero. Muy bien, Said. Aprovecha. Exacto, no es de lo que estamos hablando. A ver, se va a cortar el Zoom, por favor, regresamos todos. Aún no he tomado asistencia, la asistencia es hasta el final. Bien, regresamos rápido para Pero desarrollar luego puedo copiar, ¿eh? De nuevo, que me falta. Me pregunté. Ujú, todavía no terminamos, sí, todavía no terminamos. Listo. Vamos a continuar, terminen de Mira, copiar. mira. Ya, vamos a continuar. Hola, Heidi. Vamos a esperar a que ingresen. Listo, continuamos, terminamos, vamos terminando de escribir, sí, ahí está, terminamos para luego finalizar. Bien, ahora nos vamos a la última pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién es el personaje inteligente de la obra y por qué? A ver, ¿quién creen ustedes que es el personaje más inteligente? A ver, Santiago. Santiago. Para ti, Santiago, ¿quién crees que fue el personaje más inteligente? Pues el señor Aragón, ya que pensó bien para su beneficio. O Claro. sea, es egoísta, pero a fin de cuentas lo planeó bien. Muy bien, Santiago. Esa es la respuesta, ¿no? Pero como ustedes verán, es una pregunta abierta, ¿ya? Ahí pueden responder lo que ustedes mencionan, ¿ya? Santiago escribe lo que me acabas de decir. ¿Quién es el personaje más inteligente de la obra? Estamos hablando del personaje de Argan. ¿Por qué? Ay, tú mismo mencionaste las razones. Bien, es una pregunta libre, ¿sí?
Quizás, no sé, me digan tal vez Angélica, por ahí me dicen el médico, no sé, ¿ya? Comiencen por favor a escribir ahí la última pregunta. Vuelvo a mencionar, es libre, ¿no? Ustedes interpreten y digan quién es el personaje más inteligente de la obra y ahí expliquen lo que ustedes creen, ¿bien? Terminen, vamos avanzando, por favor, vamos avanzando para poder luego continuar. ¿No? Terminen, me van avisando y luego pasamos a las dos últimas preguntas y así poder finalizar la clase del día de hoy. Vamos avanzando. Bien, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Muy bien, lo están haciendo genial, lo están haciendo fenomenal. Recuerden, es una obra basándose en temas de acuerdo a la crítica a los médicos en aquella época, ¿sí? Ahora pasemos al siguiente. Marca verdadero o falso según corresponda. ¿Qué me dicen? Argan estaba enamorado de Antoñita, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Falso, ¿verdad? Falso. Muy bien, esto fue falso. Continúo. El tema del enfermo imaginario es la crítica a los médicos. Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero. Belisa fue la primera esposa de Argan. Falso. No, Falso. 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 Fue la segunda. Muy bien. El médico Purgón quería lo mejor para Argan. ¿Verdadero? Falso. No, Falso. Falso. Verdadero. Falso. falso. Él lo mejor para ¿O falso? su hija. Él quería lo mejor para él. No, acá dice el médico Purgón. Purgón, no Argan. El médico Purgón quería lo mejor para Argan. Falso. Si es un médico, ¿qué me dicen ustedes? ¿El médico que va a querer lo mejor o lo peor para sus pacientes? Lo mejor. Lo mejor. Exacto, ¿verdad? Va a querer lo mejor. Estamos hablando del médico, el médico Purgón, su médico. Continuamos, pasamos ahora a lo siguiente. Relaciona las alternativas que se guarden según corresponda. ¿Qué decimos? Moliere, ¿quién fue? ¿Sirviente, intelectual o fue Jean Baptiste o fue un estafador? ¿Quién fue Moliere? El nombre. El autor. Moliere fue Jean, ¿ok? Jean Baptiste, y coloquen ahí la B. Moliere fue Jean Baptiste. Antoñita, Luis, ¿podría subir arriba para copiar? La sirvienta. ahí está Fernando. Antoñita, correcto, ¿no? Fue la sirvienta, ahí colocan la D. Antoñita fue la sirvienta. Pregunto, entonces, ¿quién fue el doctor Purgón? ¿Fue un intelectual o fue un estafador? Intelectual. Ay, Intelectual. así es. ¿Intelectual? ¿Y las Intelectual. ilustraciones eran estafadores?
A Miss, ver, creo que es al revés. al revés, ¿verdad? Ilustración son los intelectuales y el doctor Purgón era el estafador. ¿Estafador referente a qué? A ver, les explico. El personaje al decir que ya tenía varias Cuatro, en la enfermedades, 4 no se tiene que poner nada. la aquí abajo, abajo, abajo. No, en la 4 de la de arriba. El médico Purgón quería lo mejor para... No, donde dice quién es el personaje inteligente en la obra. ¿Por Ok. qué? Esto es una respuesta libre, Fernando, porque para ti, Fernando, ¿quién crees que fue el personaje inteligente en la obra? Para ti, te cuento. A ver, ¿qué me dices tú? Para ti, ¿quién fue el personaje más inteligente de la obra? ¿Verdad? Mm. A ver, mientras piensas tu respuesta, voy a escuchar a Said. Said, te escucho. Miss, ¿cómo se llama? Ahí en ese historia que nos había puesto había una sirvienta que ella era inteligente porque ella pensaba más que el amor, ella pensaba en el amor porque el tiempo nomás sabe lo que necesitamos. El amor, en cambio, lo demás sabe. Y ella sí sabía. Ahí está, ¿ven? Son respuestas diversas. Fernando, te cuento. Yo pregunté quién era el personaje más inteligente de la obra y me dijeron que fue Argan, ¿ya? Porque él siempre pensó en él, en el beneficio que podía obtener, ¿no? Y qué mejor forma casando a su hija con un médico, ¿no? Porque recuerden que el del chico que estaba enamorado de su hija, pues digamos que no tenía una profesión, ¿no? Entonces, él supo no solo por su beneficio, sino también pues que sabía lo que le convenía, ¿no? Y listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, Miss. No, Miss. Ya, bien, perfecto. Entonces, de esta forma, miren, aquí tenemos ahora la siguiente ficha. Ya, en esta ficha ustedes van a responder las preguntas, van a marcar de acuerdo a las imágenes y aquí a marcar. Pregunto, cuando tenemos esto, esta imagen que ustedes ven aquí de color celeste se le llama estetoscopio, ¿ok? Este es un estetoscopio. Sí, yo lo conozco porque yo estoy estudiando medicina y voy a ser doctora futuramente. Ahí está, ya tenemos una doctora por vocación, ¿no? El estetoscopio, que te ayuda a medir la presión, a escuchar los latidos del corazón, ¿verdad? Entonces, este estetoscopio hace referencia a un personaje. ¿Cuál es ese personaje? Ya ustedes escriben aquí el nombre. Aquí la imagen no es un foco, no me vayan a decir profesora foco, foco, no, estamos hablando sobre Miss, una idea. ¿Una idea? No, O el sea ser que se les prende el imaginario. foco. no, El ser imaginario. Miss, idea. Imaginario, poco es O como sea, la de idea del nada. señor Algan. a esto hace representar a el siglo de las luces. ¿De quién estamos Ah, hablando? La ilustración. ¿Ven? Ya ven, se han olvidado. A eso nos referimos con este foquito, no es una idea. Y aquí es un personaje, ¿ya? Ustedes, ahí es el personaje. ¿Quién será? Ahí lo averiguan y lo escriben. Bien, de esta forma vamos a finalizar. Voy a tomar asistencia, por favor, si nadie más tiene alguna pregunta. Sí, en donde dice, en donde aparece un doctor, puede ser cualquier doctor en donde aparece la imagen de uno de ese de corazón. Debe ser, mira, Ya, aquí observamos, sí, observamos. Puede ser el doctor, puede ser Moliere. Ay, disculpen, estoy un poquito mal. Entonces, de acuerdo a ello, ¿sí? Voy a tomar asistencia, por favor, denme un momento, tomo asistencia.
Ya. Y de esta forma vamos a finalizar la clase del día de hoy, ¿sí? Nos vemos el día de mañana. Cuídense bastante. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, cuídense.